Armenia, ahí se lo ve en conferencia de prensa, en breve va a informar sobre los casos de coronavirus en Paraguay y además muchas gracias por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Vamos a dar el reporte semanal y queremos introducir algunos conceptos hoy para la ciudadanía. Estos son los números consolidados a esta fecha. Tenemos ya cerca de 7.000 controles. Hemos hecho pruebas y test realizados. El número de confirmados que pueden ver ahí de 220. Tenemos 9 fallecidos, 7 de ellos han sido en el ámbito de terapia intensiva. Tenemos 70 recuperados, lo cual realmente es un aliciente muy importante y nos da mucha satisfacción poder anunciarlo cada día. En lo que hace a los insumos también queremos mostrarles la distribución que se ha dado a la fecha. Son números bastante importantes, cerca del 1.000.000 de mascarillas quirúrgicas. Insumos críticos, otros medicamentos, equipos en general, pero solo estos algunos de los más importantes que tienen que ver con los equipos de protección individual. Queremos también hacer una descripción general de algunos principios que van a marcar los próximos pasos, que como todos saben estamos hablando de una cuarentena inteligente. Hoy les quiero permitir pedirles un permiso, sobre todo sabiendo que tenemos muchos niños y que los conceptos a veces son un poco complicados en torno a lo que es una epidemia. Quiero mostrarles una pequeña analogía para poder explicar lo que estamos haciendo en términos de epidemia. Esencialmente, cada uno de si hay, se debe trasladar desde un puerto a otro puerto. En ese contexto tenemos la amenaza de una tormenta que es la que representa la epidemia del COVID. Aquí entonces hay que tomar una decisión, ¿verdad? Algunos barcos que representan a naciones y que acarrean una tripulación y pasajeros, algunos niños, algunos mayores que pueden marearse, algunos que pueden fallecer, incluso tienen que o atravesar la tormenta o tienen que bordear la tormenta. Entonces, lo que el Paraguay ha hecho de alguna manera es bordear esa tormenta, consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades que hacen alusión sobre todo a su sistema de salud. Entonces, eso es lo que hemos hecho. El camino no puede ser de manera indefinida, porque ciertamente tenemos provisiones limitadas, entonces hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces la idea es, conforme va amainando la tormenta, poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente si empeora o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea sin ninguna intervención, salvo
salvar vidas. Y usando la herramienta de un colega reciente, realmente la mayor parte de las personas que han sido salvadas hoy han sido salvadas por la gente, ¿verdad? Por medida de la gente, y otra proporción todavía pequeña en este momento por el personal de blanco en los hospitales. Entonces, esto es lo que proyectábamos en base a cómo veníamos a la velocidad a esta fecha. Afortunadamente, como pueden ver, las medidas de distanciamiento social, pero también las medidas de higiene de manos, de mascarillas, que hemos incorporado, nos han permitido lograr números mucho más auspiciosos. Esto es un poquito difícil de interpretar. A partir de aquí, y por mucho tiempo, al menos hasta que tengamos una vacuna e incluso con un tratamiento efectivo, tenemos que adoptar un modo coronavirus de vivir. Pero esto no es necesariamente algo negativo, sino muy por el contrario. Estas medidas de higiene, sobre todo, que se están incorporando, que la gente ha logrado incorporar, nos han permitido que hoy tengamos beneficios en muchas áreas de la salud, no solamente en el ámbito de la infección por coronavirus, sino también todo tipo de enfermedades contagiosas se han reducido drásticamente. Hay cosas que no van a cambiar, y estas cosas son precisamente lo que tiene que ver con el lavado de manos, con el distanciamiento físico mínimo. Hablamos de 1,5 metros, de 2 metros, donde podemos asegurar que de ese modo no vamos a contagiar a otra persona. El uso de mascarilla lo hemos establecido ya claramente para las personas que tienen síntomas, claramente para quien cuida de una persona enferma, para las personas que trabajan en hospitales. Y fuera de los hospitales, las mascarillas de tela cuando estamos en ambientes públicos, sobre todo en ambientes públicos cerrados, donde no podemos garantizar que vamos a estar en todo momento a una distancia mayor al 1,5 metros. Enfatizar lo suficiente porque cada país debe adaptar estas recomendaciones a sus costumbres. Entonces, no compartir el mate, el tereré es fundamental, ¿verdad? Entonces, sí, en todo caso, si hay un termo, cada uno con su guante. La idea es también, el otro concepto que queremos enfatizar es siempre comportarnos como si fuera que tenemos la enfermedad. O sea, al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás, ¿verdad? Entonces, asumir que estamos infectados, esa es la mejor forma de recordar todas las medidas que tenemos que mantener. ¿Cómo seguimos? ¿Verdad? Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a desde su lugar. Analizar también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos Lo que es interesante y que queremos ir enfatizando es que el distanciamiento, la regionalización, el control del tránsito también va a ser muy importante en nuestra lucha contra el COVID, ¿verdad? Entonces queremos plantear zonas del país donde, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de ellas, se van a tomar decisiones. Entonces vamos a dividir el país en estas áreas y conforme a ello y a los datos epidemiológicos tomar decisiones en base al territorio, cuidar el tránsito a lo largo del país. Finalmente, poco antes del establecimiento de estas fases, entonces se va a dar un informe de situación. Este informe de situación va a ser siempre compartido con el público, va a ser calendarizado
y es ahí donde vamos a tomar una decisión juntos respecto a si avanzamos, nos quedamos donde estamos o retrocedemos. ¿Qué quiere decir que vamos a tomar una decisión juntos? Significa que el Ministerio de Salud va con indicadores de manera transparente con todos los ciudadanos y ciudadanas. Pacientes internados en camas de terapia intensiva, que ustedes conocen. Vamos a compartir otros números, como por ejemplo el número de pacientes internados por el indicadores que esperamos sean un poco más sensibles y nos permitan tomar decisiones juntos antes de llegar a los indicadores un poco más duros como son los de mortalidad o de internación en terapia intensiva. Los colectivos que van a ser autorizados en distintas fases, que decimos colectivos, son los grupos por ejemplo, de industrias o las personas individuales que hacen trabajos o ciertas cuestiones de esparcimiento que van a ser definidos. Todos ellos van a tener unos criterios que van a ser al ingreso, a la salida del recinto. El uso obligatorio de tapabocas según las consideraciones que hice anteriormente, controlar la temperatura. Y un concepto que ya está siendo aplicado a instancias del Ministerio de Salud Pública, pero que cada una de las industrias puede ir haciendo su preparación para cuando les toque entrar en actividad, tiene que ver también con el uso de turnos rotatorios. Por ejemplo, áreas de supermercado que tienen una cuadrilla de gente que trabaja en el mismo horario, que come en el mismo lugar. De ese modo también se protegen entre ellos y en caso de haber un caso positivo o síntomas sospechosos, entonces la cuarentena de los grupos se restringe a ese grupo que trabaja junto a esa cuadrilla que trabaja y que come y que se desplaza dentro del ámbito de su trabajo de manera común. Esta es entonces una reseña de lo que estamos haciendo. Ahora estamos encaminados hacia una... hemos presentado el día de ayer